Buenas tardes, chavales. Hoy Cristina y yo vamos a hablaros sobre los tipos de corriente. Primero debemos de saber que hay dos tipos, la corriente continua y la corriente alterna. Primero os voy a hablar de la corriente continua. La corriente continua es la corriente eléctrica que fluye de manera constante y no varía con el tiempo. La corriente continua la producen las baterías, las pilas y los dinamos. Entre los extremos de cualquiera de estos generadores se genera una tensión constante que no varía con el tiempo. Por ejemplo, si la pila es de 12 voltios, todos los receptores que se conecten a la pila estarán siempre a 12 voltios. Ahora yo os voy a hablar de la corriente alterna. La corriente alterna es una corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. La corriente que usamos en los enchufes o tomas de corriente de las viviendas es de este tipo. Este tipo de corriente es la más habitual porque es la más fácil de generar y transportar. También podemos mencionaros algunas diferencias. Respecto a la corriente continua, podemos mencionaros las siguientes. El flujo de corriente eléctrica se da solo en un sentido. No es buena de distribuir a grandes distancias. Se necesitan resistencias para bajar el voltaje. Distribución de dos o un solo conductor utilizando la tierra como conductor de retorno. Mejor utilización de los aparatos, que puedan soportar una tensión más elevada. Mucho menos peligrosa que la corriente alterna. La corriente alterna también tiene algunas diferencias, como pueden ser: el flujo de corriente eléctrica se da en ambos sentidos, distribución con dos o un solo conductor, facilidad de interrupción de la corriente, facilidad de transformación para adaptar el nivel de tensión. Ahora vamos a hacer algunas mediciones con nuestro multímetro, midiendo tanto corriente continua como alterna. En este primer ejemplo vamos a medir la corriente continua de esta pila. Como ya sabemos, para encenderlo solo hay que mover la ruleta hacia, en este caso, la parte de la corriente continua. Y como sabemos, el cable negro siempre tiene que estar en la parte con, que es la tierra, y el rojo, que es el positivo, en el voltaje, que es lo que queremos medir en este caso. Bien, el cable negro tiene que estar en la parte negativa de lo que queremos medir y el cable rojo en la positiva. Y nos saldría aproximadamente 1 voltio, 1,34. Ahora vamos a medir corriente continua en un cargador de batería portátil, ya que el transformador transforma la corriente alterna en corriente continua. Ponemos el cable negro aquí. Por último, vamos a realizar dos ejemplos midiendo corriente alterna. En este primer ejemplo vamos a medir la corriente alterna de este enchufe. Para ello primero tenemos que mover la ruleta hacia el apartado de corriente alterna. Como podemos ver, salen 230-128 voltios. Por último, vamos a medir este ejemplo de corriente alterna a través de un cable de corriente.